continuar y les hablamos ahora de un libro, 101 relatos de la Valencia más negra. Es el nuevo proyecto literario de la editorial Vinatea, un libro que pone el foco en 101 historias basadas en hechos reales de la Valencia más oscura, por así decirlo, crímenes, envenenamientos. Bueno, vamos a hablar de todo ello con el editor Salvador Raga Navarro. Bienvenido a Estil Mediterráneo. Muy bien hallado. Bueno, ya lo tenemos aquí, 101 crímenes de Valencia. Hablábamos de todos esos relatos más de la Valencia más negra, ¿no? Los relatos más oscuros que han estado y forman parte de la historia de Valencia también, recopilados aquí. Bueno, la verdad es que este es un formato tremendamente ambicioso, como la idea que preside la editorial Vinatea. Nosotros nacemos ahora hace 3 años para que el íntegro de los beneficios de nuestros libros vayan destinados a proyectos solidarios, con lo cual somos una ONG que hace literatura y que hace libros que, si no salvan vidas, por lo menos las mejoran. Y en nuestro siguiente triple salto mortal en el aire, pues hemos decidido bajar a ese submundo de la ciudad de Valencia, donde las cosas no son tan apacibles, donde nos encontramos con historias no tan fáciles ni tan agradables de revisitar. Pero yo creo que Valencia es una sociedad magnífica. Valencia tiene una historia maravillosa, con lo bueno, con lo regular y con lo malo. Y esto no es malo, esto es parte de aquello que la vida en ocasiones nos hace acercarnos a un precipicio, a unos límites que no sabemos dónde están nuestros propios límites, pero que en muchas ocasiones la realidad nos acaba poniendo pruebas que no superamos. Salvador, para estos relatos siempre cogís a escritores y son ellos los que se encargan de, bueno, con los datos básicos, conociendo la historia, de redactarlos. ¿Cómo cogieron la noticia? Porque para redactar esto, para escribir esto, salen un poco de su zona de confort. Ya no es lo mismo, ya no es algo tan fácil de escribir. Es verdad, algunos salen de su zona de confort y otros se acercan a su zona de confort. Yo creo que al final el plantearse retos que uno no ha explorado previamente, para saber que uno también tiene otras maneras de escribir plenamente con formatos que antes no conocía, yo creo que también se convierte en algo muy ilusionante. Y bueno, yo soy el coordinador del proyecto. Yo he sido quien ha elegido esos 101 crímenes, delitos que tienen que ver con sangre, con robos, con violaciones, con la Inquisición, y yo he ido negociando, he ido explorando con cada una de las autoras y los autores que aparecen en este libro, pues qué formato podía ser en el que ellos y ellas se sintieran más a gusto, y desde luego ha sido un trabajo de negociación absoluto, porque aquí se encuentra esa historia de Valencia que en muchas ocasiones nos sorprende, que nos encontramos en los noticieros todos los días. No hace falta el decir cuál es el tema estrella de nuestra Valencia negra en estos días, pero al final, cuando uno hace hemeroteca, cuando uno hace currículum, uno se da cuenta. Y además has tenido un programa en la 8 hasta hace nada. Sí, es verdad, Crónica Negra, en el que precisamente analizábamos muchos de los crímenes que se verán en este libro. Cogíais el bisturí. Pues bueno, esto es bajar al barro, bajar al pueblo, bajar a la gente, para que le cuente a otra gente por qué estos relatos de la Valencia negra yo creo que nos van a reconciliar con nosotros mismos. Y nos van a seguir poniendo los pelos de punta, aunque pasen muchos años, porque, como decías, hay algunos que serán más recientes, pero también hay que echar la vista atrás para rememorar muchos de ellos. Claro, esto arranca prácticamente desde la época de la Inquisición. La Inquisición, cuando nace a finales del siglo XV y se convierte en una institución que lo que pretende es unificar credos, unificar mentes, y acaban siendo perseguidos en Valencia judíos, moriscos, homosexuales, brujas, hasta incluso enfermos mentales, falsificadores de reliquias. Pues bueno, a partir de ahí comenzamos a tener un catálogo fantástico donde revisitamos a un montón de personajes que forman parte de nuestra sociedad. Nosotros los valencianos hemos también convertido las ejecuciones en un elemento festivo. En la plaza del Mercat, la horca, la hoguera de la Puerta de los Apóstoles de la Catedral, el garrote vil en las Alameditas de Serranos, cómo se cortaba la cabeza en la Puerta de la Almoina. Es decir, cada grupo social en Valencia tenía una muerte especializada,
una muerte que se adecuaba también a su estatus social, y también de ese tipo de historias está lleno este libro. Tenemos algunos muy, bueno, conocidos tampoco es la palabra, pero que sí que es verdad que igual removieron un poco más a la sociedad, como puede ser El crimen del Cine Oriente. También tiene cabida, puede que sea uno de los más destacados dentro del libro. Podríamos decir que sí, porque básicamente cuando no utilizábamos un mando a distancia para cambiar los canales de televisión, en aquella serie de crímenes famosos que se hizo en la televisión española, recuerda que tuvimos dos que se relacionaban con Valencia: el de Pilar Pradas, la envenenadora de la calle de Sagunto, y el de Josefa López Ducos, que era la del crimen del Cine Oriente. Ese es un crimen que desde luego marcó una época. Ella tenía una relación tormentosa, ella era la taquillera, después con quien vendía las entradas, que era Salvador Rovira. Eran dos almas perdidas, eran dos proyectos fallidos de personas, dos personas que se daban mala vida el uno al otro. Y básicamente en una de estas reyertas nocturnas, pues propiciadas por el exceso de alcohol, ella golpea a Salvador cuando él está recriminando que ha vendido alguna joya que tiene en casa. Ella piensa que el golpe que se ha dado en el suelo es producto de que estaba beodo, y lo deja dormir durante la noche en la misma cama. Pero por la mañana no se despierta, le agita la cabeza, no se lo despierta, y es por eso por lo que yo te decía que en muchas ocasiones no sabemos dónde están nuestros límites. Este personaje que ha hecho la fechoría con esta niña, se ha dedicado a descuartizarla, pues también ella acaba descuartizando el cuerpo de Salvador, pero además le pinta las uñas para intentar engañar a la policía, para que pensaran que era el cadáver de una mujer aquel que estaba siendo troceado y que aparecía en distintos lugares de Valencia. Incluso le rasura todos los pelos que tiene en el cuerpo, con lo cual ella al final, como un personaje indigente mental, piensa que meter la cabeza detrás de la pantalla del Cine Oriente, que estaba en la calle Sueca, aquello va a ser el final de la historia. Pero claro, en pleno verano aquello comienza a oler, el olor traspasa las paredes metálicas de la caja, y finalmente a ella acaban condenándola a 6 años escasamente, porque yo creo que entendieron que era la historia de dos personajes sombríos y de la Valencia más negra. Exactamente, parte de esa Valencia más negra es la que tiene cabida en este libro. Tenemos también, has comentado el caso de Pilar, de la envenenadora de Sagunto, de la calle Sagunto. Son, bueno, historias que al final han inspirado también a crear incluso películas. Claro, claro. Esta serie a la que yo estoy haciendo referencia se convirtió, y además muchos recordamos a ese monumento de actoral que era Terele Pávez haciendo de Pilar Pradas. No somos capaces de cambiarle la cara, porque además con toda esa vis dramática que tenía Terele Pávez acaba convirtiendo a una Pilar Pradas en alguien humano. Además, yo tuve que dar una conferencia en Begís este verano, sobre todo hablando de otro tema, y salió a relucir el nombre de Pilar Pradas, porque obviamente es uno de los personajes de la historia más notables, no incluso de Begís, porque ella venía de una aldea que se llama Arteas de Arriba, y además el apellido Pradas es un apellido que está bastante extendido en aquel pueblo, con lo cual hablamos de lo humano y lo divino, sobre todo porque todavía quedan familiares de Pilar en ese pueblo, y ella se convirtió, no lo olvidemos, en la última mujer ejecutada por el franquismo. El gran maestro Berlanga rueda el verdugo con ella, claro, Pepe Isbertes, Antonio López Sierra, al cual tienen que emborrachar porque ella se niega a irse al Garrote Vil diciendo que es demasiado joven para morir, que ella era inocente. Pero bueno, otro personaje más que desde luego en este libro pues resalta sobre muchos otros. Salvador, es muy importante recalcar esa finalidad solidaria que tiene ese proyecto ambicioso también y de valientes, ¿no? que es Vinatea, y que bueno, esta es una de las 3 patas importantes, esta editorial. ¿Dónde se van a destinar todas esas recaudaciones, todos esos fondos?
Pues bueno, yo tengo el honor de ser presidente de Valencianistes per la Solidaritat. Tengo que decir que ser del Valencia es muy grande. Diría más, es lo más grande que le puede pasar a un ser humano, y sobre todo si uno convierte ese sentimiento de valencianismo que tiene en una herramienta para que otros tengan una vida mejor, ya es subir al quinto nivel esto tan glorioso que a uno le puede pasar. Nosotros desde el año 2002 estamos desarrollando un montón de proyectos solidarios en todo el mundo que se relacionan con niñas con ablación de órganos genitales, niños albinos en Senegal, niños del vertedero en Indonesia, niños pirotécnicos en Guatemala, niños pistoleros en Colombia. Es decir, en esta geografía donde el ser humano ahí sí es tremendamente creativo para fastidiarle la vida, sobre todo a los más débiles, en Valencianistes per la Solidaritat intentamos mandar un mensaje revolucionario, y es que el murciélago de este escudo pues va allí para darles mejores condiciones sanitarias, educativas, deportivas, sociales, etcétera, etcétera. Y yo me siento orgullosísimo de ser quien en esta parte de la historia pues lidera ese proyecto. Bueno, pues Salvador, enhorabuena. Tenemos aquí esta parte de la Valencia más negra en 101 Crímenes de Valencia, ya editado, y enhorabuena y a por más proyectos. Claro como sí. Más iniciativas como esta. Bueno, deciros que presentamos este libro el viernes en el Ateneo Mercantil a las 7 de la tarde. Va a ser una presentación espectacular, entre otras cosas, porque tenemos actores y actrices infiltradas entre el público, con lo cual va a ser, en esas 400 localidades del Salón de Actos del Ateneo Mercantil van a pasar un montón de cosas, y quien prefiera quedarse en casa o prefiera ir a otro sitio y perderse el más grande evento cultural de esta semana, además en 46001 Ateneo Mercantil, pues yo creo que se lamentará. Hay que dejarse llevar y sorprenderse, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Salvador, gracias. A vosotros.